Bueno, nos quedamos en el hecho de, bueno, que me olvidé en realidad en que nos quedamos, pero creo que era esto, porque se cortó justo la grabación. El hecho de que el consejero, el pastor pueda buscar aunar algunas ideas que pueda encontrar como en común, pero también hacerles ver cómo no se están escuchando, por ejemplo, porque generalmente cuando pasan problemas de comunicación, uno no escucha al otro y hacer ejercicios de escucha. Por ejemplo, decir, bueno, durante este tiempo voy a hacerle preguntas o va a hablar ella y vos tratá de escuchar. ¿Qué te quedó de todo esto? Por ejemplo, a uno o al otro. Se pueden hacer como estas preguntas, ¿no? O qué es lo más importante que escuchaste cuando él hablaba, por ejemplo. ¿Qué pudiste sentir cuando transmitía esto que decía? Porque a veces no es escuchar solamente, sino también aprender a escuchar eh, no solo las palabras, digo, sino también escuchar las emociones, porque a veces ese es el punto de empezar a conocer a nuestra pareja desde otras miradas, ¿no? Vieron que hay mucha gente que dice, yo si te conozco, esa cara, ya te conozco. Entonces, bueno, aprender a verlo, a verse, a verla desde otra manera. Entonces, en ese sentido, el consejero ayuda a descubrir esas bases de las dificultades para que primero, bueno, se pueda poner de manifiesto, está pasando esto, consideran que sí, consideran que no, yo veo que ustedes tienen este problema y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar justamente con los pasos que habíamos visto la vez pasada. Después, otro tema de conflicto es descubrir las imperfecciones del otro, que son una de las cosas que se aprenden enseguida, pero muchas veces se tiene justamente, van de la mano, ¿no? Con las desilusiones, lo que uno cree que va a pasar con el otro o cómo va a ser el otro y después empiezan a aparecer detalles, ¿no? No sé, cómo creía que iba a ser levantarse a la mañana y él se dio cuenta de que ella era re desordenada y deja todo tirado, por ejemplo, o que no se puede levantar a la siesta, qué sé yo, cosas así. Empezar a descubrir cosas que son tonterías, pero que pueden ir generando mucho conflicto. Otro tipo de cosas es el descuido de detalles. Y cuando se habla de detalles no necesariamente tiene que ver con el hecho de estar haciendo regalos, ¿no? Pero sí ser detallistas con las cosas que para el otro son importantes. Entonces, eh, es muy interesante acá que la iglesia pueda tener incluso actividades para matrimonios y sobre todo matrimonios recién casados para involucrarlos también en actividades en conjunto para poder despertar también el hecho de ese cuidado, que puedan ver a otros, que puedan haber charlas, retiros, etcétera, donde facilite la comunicación de los cónyuges, ¿no? Compartir momentos distintos. eh, Muchas veces pasa de que con la vorágine del día, de la vida, de los hijos, uno empieza a dejar de tener tiempo de calidad con la pareja. A enseñarles a aprender a separar un tiempo para estar solos, así sea cuando los hijos se acuesten a dormir un rato, por lo menos una vez al mes, no sé, dedicarse a sentarse, a- a compartir una charla, en lo posible hacer algo solos juntos, eso es muy interesante. Eh, y bueno, y siempre que haya una situación en la que requiera ayuda de algún profesional en alguna área, también tener en cuenta consultar, derivar, por ejemplo, sobre todo cuando tiene que ver con las dificultades en la esfera del sexo, que también es otro de los conflictos. Eh, la adaptación física a la otra persona puede traer sus conflictos, puede ser muy bueno, pero a la vez puede traer conflictos porque, sobre todo porque los tiempos de cada uno son distintos, ¿cierto? Entonces, la formación, la apertura que se tuvo en el hogar de cada uno para hablar de estos temas tiene mucho que ver, si se pudieron hacer charlas prematrimoniales también, pero muchísimos de los problemas giran en torno a esto, muchísimos de los problemas. Eh, entonces, muy interesante el hecho de poder, qué sé yo, sugerirle libros que estén en relación a esto, darles algunas orientaciones específicas
bueno, esto le decía, del tiempo de calidad, de por ahí tomarse tiempo para ellos solos, que sea como más romántico y no directamente con el sexo, el hecho de aprender a conocer el cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer, las emociones de la mujer, las emociones del hombre, porque somos totalmente distintos, cómo obtiene placer uno, cómo tiene placer otro, si bien los cerebros de ambos sexos son distintos, también cada persona es distinta. Entonces es interesante que enseñar a las parejas a que aprendan a conocer la satisfacción y el placer de cada uno, porque son las formas en las que también se va a obtener un placer propio cuando empiezo a conocer qué es lo que le gusta y no le gusta al otro, no ser egoístas en ese acto. Pero sí es cierto que las dificultades en la esfera del sexo son uno de los problemas más grandes y causantes de infidelidades y divorcios en las parejas, pero que empezaron seguramente con enojos y recelos. Después está el hecho de la mujer que cree que tiene que eh, estar disponible 24/7 para cuando el hombre quiera. Después está el hombre que cree que la mujer tiene que estar disponible cuando él quiera, y en realidad no son así, son acuerdos, y la idea es que sea, como la palabra lo dice, parejo, pareja, la idea. Después, otra dificultad que puede surgir es el hecho de que se vea a los hijos como fuente del problema. ¿Por qué? Porque puede pasar de que cuando hay problemas, la pareja puede creer, o uno de los dos, que un hijo va a venir a resolver la situación. Y en realidad, si hubo tensión y problemas en un primer momento, cuando aparecen los hijos, lo único que pasa es empeorar la situación, justamente porque la idea de crianza que tiene cada uno. Hasta el hecho de no tener hijos puede ser de que, o hasta el punto de no tener hijos, hasta el momento de no tener hijos, la pareja puede más o menos en esas dificultades encaminarse. Pero cuando aparece un hijo es realmente donde se ponen en juego un montón de expectativas, de ilusiones, de aprendizaje, de madurez o inmadurez, porque uno cuando tiene un hijo también aparece su rol de hijo conscientemente, entonces se mezclan un montón de cosas que nos hace dar cuenta de que muchas quizás no somos tan maduros, o que quizás uno es más maduro que el otro, entonces el hecho de la llegada de los hijos, como digo, si hay conflictos puede generar aún más conflictos. Es un error muy grande creer que el hijo va a ser, creía que mi matrimonio ahora iba a mejorar cuando llegara mi hijo, o sea, es un error muy grande, porque justamente tampoco ese niño tiene que venir a cargar ese peso tan grande de que se le ponga esa responsabilidad, porque el hijo obviamente que no va a poder suplir ninguna expectativa de ese tamaño, y cuando no lo pueda lograr, se va a sentir totalmente insatisfecho y se va a sentir un fracaso porque justamente no pudo venir a compensar lo que sus padres querían. Todo inconsciente, obviamente. El niño no viene para eso. Los hijos a veces son amortiguadores, este es otro de los problemas, porque sobre todo eso se da cuando hay parejas separadas, es el hecho de hablarle mal a uno del otro o serle vocero, que sea vocero uno del otro, pasa con... En este sentido, creencia personal, considero que un hijo puede tener una vida más saludable con padres que se separan si realmente pasan tantos conflictos que dos personas que se están peleando todo el tiempo en la casa y el hijo es ese amortiguador. Como que por él no peleamos, por él nos callamos, por él seguimos juntos. Por mi hijo, estuve en este matrimonio tantos años. O sea, en vez de buscar una solución para el matrimonio, se quedaba por el hijo, por la hija. Es horrible esa pobre criatura creciendo con ese gran peso. Los niños no tienen la responsabilidad, los niños no se separan, niños no se divorcian de sus padres y tampoco tienen que correr con la responsabilidad de ser salvadores de ningún hogar. Ellos vienen para traer más felicidad al hogar y son prestados por Dios para nosotros. Otro de los problemas que puede aparecer con los hijos es el hecho de el famoso chivo, que funcione como chivo expiatorio,
es que el niño es el que carga con la culpa de todos. Esto también es considerado como un mecanismo de defensa, el de chivo expiatorio, de cargar con la culpa o que toda la frustración o la patología del hogar se deposita en el niño. Entonces hay niños que a veces tienen ciertas enfermedades reales, pero que son creaciones de sus padres. Entonces aparece un niño con, no sé, orgánicamente, por ejemplo, no algo somático, pero nace con alguna discapacidad, entonces ese niño es el depósito de todo. Entonces todas las atenciones van a ese niño, por ejemplo, pero en realidad es el escape para reconocer mis propias frustraciones o las frustraciones que tenemos como pareja. Eh, entonces hay los factores que pueden influir justamente para que se escoja de manera inconsciente, todo esto es inconsciente, ¿no? A un niño como el chivo expiatorio justamente son los defectos físicos o mentales, eh, que lo único que va a hacer es aumentar la falta de autoestima en los papás. Por ejemplo, si el niño es adoptado, a veces se puede tener una mirada negativa hacia el niño por creer que los conflictos de la pareja empezaron a empeorar desde que llegó esa criatura. Eh, si el niño, por ejemplo, tiene algunas cualidades físicas o comportamentales parecidas a las de un pariente que no se quiere, también puede ser el depósito y creación de que ese niño sea chivo expiatorio. Eh, entonces, si se ponen muchas expectativas, no, sueños frustrados como padres depositadas en esa criatura porque él va a hacer y después no hace lo que yo quiero, aparece una frustración muy grande en los padres y justamente ese niño viene a ser ese chivo expiatorio. Tremendo, es horrible que pase esto y pasa un montón. Son formas de abuso a los niños, de maltrato infantil. Y los hijos como manipulación, justamente. Eh, no sé, el marido tiene un asado, la mujer no quiere que vaya y nos vas a dejar solos a nosotros y te vas a ir, sabes que tu hijo no duerme. La otra vez me contaba una mujer que no salía nunca y que tuvo una salida con las amigas, y bueno, obviamente que los hijos no estaban acostumbrados a que la mamá no esté. Tenía que hacerse cargo del padre, pero en vez de ser más piola, como si nosotros más compañeros, decir, bueno, sí, salí, andá, yo me hago cargo. No, le mandaba audios que decían, mamá, por favor, vení, mamá. O sea, es una manipulación tremenda, pobres criaturas. Y si la mamá nunca sale y puede llegar a salir, un rato distraerse, y sí, capaz que va a generar justamente este desapego que no es tan lindo para los niños, pero el hacerles sentir la seguridad, distraerlos, saber que mamá va a volver, el ser compañeros, ¿no? No el hecho de utilizarlo como manipulación porque le termina haciendo mal a los hijos. ¿Para qué le van a mandar un audio diciéndole esas cosas, mostrándole esas cosas? Es solamente por manipulación. Eh, acá, saliendo del lado de los hijos, también está el hecho del enfrentamiento del enojo en las relaciones familiares. Acá ya más de la familia en general, ¿no? Eh, el primer punto en ese sentido es el reconocimiento del enojo. Eh, Traigo este tema porque justamente es algo muy común, digamos, el hecho de no manejar la bronca, la ira, la cólera, trae consecuencias en toda la familia. Ayer vi un videíto que después se me cortó, pero en realidad me quedé con esta parte, decía, antes de entrar a tu casa, fíjate cómo estás, cómo te sentís. ¿Venís con buen humor? ¿Venís enojado por algo que te pasó en el trabajo? ¿Venís triste? Bueno, sé consciente. Primero es el reconocer que tenemos esa dificultad, ¿no? El hacerlo consciente ayuda muchísimo para que podamos liberarnos de eso. Intentá dejarlo afuera. Quizás no lo logres al 100%, pero intentá pensar que adentro de tu casa va a haber gente que te está esperando y que no sabe que vos traes todo eso y que no tienen por qué cargar con esto que vos traes. Entonces es muy interesante el primero reconocer el enojo. Como habíamos visto en las veces pasadas, eh,
no pasa nada con que nos enojemos, el tema es qué hacemos con el enojo, porque eh, enojaos pero no pequéis, dice la palabra, ¿no? Entonces nos vamos a enojar un montón de veces, el tema es qué hacemos con el enojo. Y este autor propone el enojo como en dos categorías. La primera es cuando eh, hay como un enojo por cosas injustas, entonces, eh, por ejemplo, no sé, el otro nos insultó y me enojé, eh, cuando no me respetaron mis derechos, entonces pueden haber este tipo de enojos que pueden hacer pues, cosas injustas, digamos, que me enojo justificadamente por cosas injustas que me hacen. Me puedo enojar justificadamente, pero otra cosa es lo que hago con eso. Entonces, lo primero es reconocer. Reconozco si ese es un enojo justificado o tratar de reconocer, que es el más difícil, cuando hay, y ese es el trabajo del consejero, cuando hay un enojo inconsciente, cuando hay ira inconsciente. Y esa ira se manifiesta de manera indirecta. Por ejemplo, estoy enojada bueno, justamente el otro día vi, eh, yo trabajo en el área de la mujer, acá en el área de la mujer, en el área de la niñez de, de la ciudad, y justamente una mujer nos contaba que estaba separada, una denuncia, una perimetral con su expareja, también había tenido una perimetral con su hijo porque ejercía manipulación y violencia con el hijo, y dice que siempre esta persona, esta mujer nos contaba que siempre se manejó de manera violenta con el hijo porque tiene una relación muy mala con su padre y no quería que su hijo mantenga vínculo con su padre, o sea, no le dejaba el derecho de estar con su abuelo, por más mala que sea su relación. Entonces, si se enteraba de que su hijo vio o estuvo hablando siquiera con su abuelo y le decía, ves que vos que hablas con ese. Eh, entonces lo trataba mal y le hacía sentir su enojo, que si bien era directo, era una cuestión indirecta porque se enojaba con el hijo por un enojo que él tenía con su padre, totalmente manipulado. Totalmente una manipulación, una violencia tremenda. Pero también puede pasar este ejemplo que les voy a decir, que es, por ejemplo, dice, un empleado en una oficina puede hacer demorar los papeles de una persona de otra nacionalidad porque está enojado con otros de esa nacionalidad. Entonces, como se sabe, los judíos sufrían un montón de estas cuestiones, ¿no? Entonces, esa es la violencia indirecta, es una violencia injustificada, un enojo, perdón, indirecto e injustificado, una ira. Entonces, lo primero es reconocer ese enojo, reconocer la ira, ¿no? Después, buscar el origen. ¿Cuál puede ser el origen? O sea, eh, acá hay que ver un tratamiento más, si bien afecta a toda la familia, un tratamiento muy individual, porque cuando hay enojo, no siempre el enojo es de toda la familia. Los hijos pueden tener como manifestación esta ira, pero en realidad es algo introyectado de los padres. Entonces hay que ver acá de dónde viene. Entonces, generalmente tiene que ver con cuestiones de más atrás, pero puede haber surgido alguna cuestión en la pareja que empezó a desplegar pequeños enojos que terminan en uno grande, ¿no? Eh, que bueno, incluso pueden terminar en muchas enfermedades, como una úlcera, eh, que bueno, porque son enojos reprimidos. Entonces, lo segundo que hay que hacer es buscar ese origen, ¿no? Identificar la fuente de esa ira. A veces puede estar en la superficie, pero generalmente está como debajo de muchas experiencias reprimidas, ¿no? Eh, y como decimos, puede llegar hasta la profundidad que es más como en la niñez. Muchos pueden incluso utilizar la muleta del alcohol, de salir, de irse como mecanismo de defensa, ¿no? Después, el otro paso vendría a ser como neutralizar la ira. Primero sirve, como les decía la vez pasada, el hecho de correrse de la situación, irse, tomar un respiro, tomar aire, poner la cabeza en el freezer, poner la cara en agua con hielo, darse una ducha fría, todo eso neutraliza, pero no resuelve el problema. Entonces, acá es donde hay que buscar justamente el hecho de poder conversar en la familia, hacer reuniones en las que uno pueda
dar la oportunidad de que la persona se desahogue de manera eh, individual o en grupo. Muchas veces puede ser de que hay una infidelidad que se perdona, pero en realidad no hay un perdón real y esa ira viene siendo acumulada y la persona termina sufriendo un montón eh, y termina repercutiendo en todos, en la familia, por el hecho de no perdonar. Y quizás la otra persona que cometió esa falta realmente arrepintió en serio, pero no puede tampoco meterse en el otro para decir, bueno, quiero que me perdones y no te sale, digamos, ¿no? Entonces, acá el tema de ver esos orígenes, ¿no? Y tratar de neutralizarlo. Entonces, el tratar de prometerse el uno al otro, tener un discurso distinto, hablarse distinto, eh, decirse las cosas primero, pero después intentar sanarlo, llorarlo, orar, ayunar juntos, darles lectura juntos, etcétera. Y por último de este tema es el hecho del problema del alcohol, porque eh, sí o sí dice que el pastor, sobre todo un consejero en algún momento, se tiene que enfrentar al problema de alguien que consuma alcohol, que obviamente que trae todos los problemas en la familia, ¿no? Separaciones y demás. Muchas personas son víctimas de este vicio, incluso lo interesante del alcohol es que no se ve a simple vista. Hay mucha gente que consume alcohol, incluso hoy es común el consumir marihuana, dentro de la iglesia también y otras cosas. Y uno puede decir, ¿qué? ¿En serio? No puedo creer que esa persona sea alcohólica, no lo puedo creer. Y sí, mujeres, hombres, muchas mujeres alcohólicas. Es increíble la cantidad de mujeres alcohólicas que hay y uno piensa que no. El hecho es ayudar bueno, el primer paso, no juzgar, no usar ese papel de juez, pero tampoco de incredulidad de creer que no, esta persona seguramente no, debe ser un error. El resto de la familia generalmente lo sabe y a veces están como esos secretos familiares, que los secretos familiares traen mucho dolor y entonces no lo quieren decir, pero es interesante poder darles la tranquilidad a la familia de que puedan sincerarse, porque, bueno, justamente el consejero, el pastor están para ayudar. Sobre todo también puede pasar de que la persona que consuma se vuelva violenta y y que bueno, justamente trae un montón de otras consecuencias. Muchísimos de los casos, sobre todo los que trabajo, el que yo les contaba, es el hecho de que los problemas de ay, no me sale, de violencia de género se dan por consumo de alcohol. Es increíble la cantidad que hay. De otras sustancias también, pero sobre todo de alcohol. Bueno, les quería, eh, a ver si quedaba acá. Sí, bueno, después entramos en consejería juvenil, pero entonces lo que me queda de tiempo acá quiero mostrarles el trabajo que después le voy a pedir a Abraham que se los pueda subir. Ya le pedí que suba este Power y después también los videos que quedaron pendientes. A ver dónde está el trabajo final. Este va a ser para entregar a fines de noviembre, así que todavía hay un montón de tiempo. Bueno, lo que van a tener que hacer es buscar, van a tener que hacer un informe en el que van a tener que articular la entrevista que van a tener, porque la idea es buscar a una persona con todo lo aprendido hasta ahora, o sea, con el total de la materia, de la bibliografía obligatoria y de algunas cuestiones personales. Pero sí es interesante que puedan mencionar parte de la teoría, no porque sea realmente importantísima la teoría, sino para poder ver que ustedes pueden poner en práctica lo aprendido y que, bueno, les quedó, sobre todo la Biblia. Eso es lo más importante, la Biblia. La fecha de entrega, bueno, les leo esto. La consigna es, bueno, lo general, la idea es que
ustedes como alumnos lleguen a la comprensión de todo lo trabajo en el curso. Tiene que tener entre 4 o 6 páginas sin considerar la bibliografía. La bibliografía va a estar al final y no cuenta como el trabajo. Tampoco pongan una letrota así de grande, digamos, que tenga de 4 o 6 páginas en Word, en letra Arial, número 12, interlineado 1,5 y justificado. Se exigirá pulcritud y respeto por las fuentes que estén citando. Las fuentes es la bibliografía. Eh, Deberá contar con no menos de 2 fuentes. Entonces, utilizar la literatura que está en el sílabo, en la que venimos viendo, y utilizar por lo menos a 2 autores, esa es la idea. Bueno, la idea es que tenga como justamente un aspecto reflexivo y analítico, no solo poner cosas teoría, 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 sino que ustedes puedan reflexionar, decir, bueno, yo estoy entrevistando a esta persona, veo estas cosas y justo tiene que ver con lo que este mencionaba. Y fíjense, y también veo que en la Biblia habla muy claro de este asunto, ¿no? Y justamente se corresponde a la mitad de la aprobación de la materia. La fecha límite de entrega, perdón, es el domingo 30 de noviembre. Un montón de tiempo tienen todavía, pero, más de un mes, perdón, pero si lo pueden ir haciendo antes, mucho mejor y ya les puedo ir corrigiendo. Y después, como consigna específica, dice que el trabajo consiste en lo siguiente. Tienen que realizar una entrevista a una persona que ustedes elijan, en lo posible a alguien conocido, pero no de una relación íntima o estrecha, ¿sí? Es decir, no a su hermano, no a su papá, no a su tío, a alguien que uno conozca. Generalmente puede ser alguien de la iglesia, que utilizamos este recurso que está bueno. ¿Y qué es lo interesante? Se le va a informar del trabajo en carácter únicamente de práctica, ¿sí? Entonces, no va a tener una devolución. Mira, yo saqué esta conclusión de lo que me contaste con relación al autor, te diagnostiqué depresión, TOC y ansiedad. No, o sea, no le van a dar una devolución, solamente van a entrevistar y le van a dejar en claro eso. Entonces, solamente van a realizar la entrevista y no necesariamente ustedes van a tener que abordar el caso o la situación de la persona entrevistada. Sí es cierto de que eh, ustedes ven de que realmente hay un problema y quieren continuar con este proceso de la consejería o derivar, está bueno porque a veces son formas de detectar algunas situaciones. Ustedes por ahí pueden estar sabiendo de que, de que hay algún problema con alguna persona y pueden acercarse a decir, bueno, quiero hacerte esta entrevista, es solamente para el trabajo, pues podemos seguir charlando. Eh, pero no necesariamente tiene que pasar eso. Por eso a usted le van a hacer solamente una entrevista y la idea es tener en cuenta los aspectos que veníamos viendo, perdón. Bueno, como dice ahí, las preguntas guías que les pueden servir, tomarle algunos datos personales, tener los recursos extras de los pañuelos, después ustedes pueden hablar del encuadre, eh, tener en cuenta, por ejemplo, cómo es el inicio. Acá pueden mencionar, por ejemplo, que el inicio fue que ustedes lo buscaron a esa persona, la buscaron, pero que a partir de ahí quizás surgió demanda por parte de la persona en decir yo quiero continuar con esto. Entonces, acá vemos otra forma, ¿no? De inicio, por decirlo así. Eh, Justamente se les explica el encuadre, considerando la situación de práctica. Lo que es interesante también es que ustedes cambien el nombre, cambien un poco el lugar, si se quiere, porque entonces no queda tanta evidencia de la persona. Y van a dejarle claro esto, tu nombre no va a estar así en cuanto tal, sino que te voy a cambiar el nombre para que no quede en evidencia lo que me estás contando. Generalmente, nosotros vamos a ver en estas entrevistas una charla, pero no necesariamente un problema. Decir, bueno, ¿qué problema tenés? ¿En qué puedo ayudarte? Y no, porque por ahí ustedes puede que surja esto o puede que no, porque van a hacer una recolección de datos eh, más que nada con lo primero, ¿no? Como qué preguntas tendría en cuenta, te puedo recomendar algún texto, pero como que lo básico, ¿me explico? No todo lo que se refiere al proceso y demás, porque se supone que no nos vamos a ir nosotros a buscar un problema. Eso puede estar de base, pero no necesariamente. Entonces, si no aparece nada, no van a tener con qué trabajar.
No sé si me explico. Entonces, no se adentren en todo. Van a hacer una entrevista de práctica. Si surge otra cosa, sí, sí, ahí como dices, así mismo, en caso de haberse presentado una situación que lo amerite, el alumno o la alumna podrá realizar posibles formas de continuar con las entrevistas y todo lo referente para tener en cuenta con el abordaje de ellas. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden incluso sugerir, bueno, si yo tuviese otra entrevista con esta persona, le sugeriría que lea tal pasaje bíblico, que escuche estas canciones, que quedemos en vernos una vez por semana, etcétera. ¿Me explico? Entonces, este va a ser el trabajo final. Después, si tienen alguna duda, pueden escribirme y yo en la clase que viene o en la siguiente, bueno, ya los dos que quedan, les puedo ir aclarando a modo general para todos. Y si no, personalmente vamos resolviendo las dudas que van teniendo. Después, incluso de terminada las clases, también me pueden preguntar, no hay drama por eso. Pero bueno, hoy vamos a dejar por acá. Ya estamos, como digo, terminando la cursada. Pasó súper rápido, así que bueno, deseo que tengan un lindo fin de semana, que disfruten y que nos podamos encontrar de nuevo, si Dios quiere, el lunes. Chau, chau.